Aleluya. Bien fuerte este aplauso al Rey de los cielos. Vamos a exaltar su santo nombre, iglesia. A ti damos la gloria, Señor, y a ti retribuimos toda gloria, toda fuerza y todo poder. Aleluya. Santo es Dios. Toma asiento. Vamos a compartir palabra de Dios en esta noche. Palabra que siempre viene a tiempo. Como dicen las Escrituras, la palabra dada a tiempo, qué buena es. La palabra que llega tarde no es una palabra que te pueda ser de provecho. Te puede servir tal vez como un consejo para los días futuros, para que no vuelvas a caer en los mismos errores. A veces los padres le dicen a los hijos: yo te dije que esto iba a pasar. A veces como pastores también nos ha tocado hablar con hermanos, con personas, y nosotros le hemos descrito el panorama y le hemos dicho: no somos ni brujos, no somos Dios, solamente entendemos por la palabra de Dios lo que puede llegar a suceder sobre aquellas personas que están enfilando hacia cosas que tal vez no le van a ser de provecho. Pero ¿de qué sirve cuando ya has comenzado a indagar en el mundo de la droga? ¿De qué sirve cuando ya has roto 2 o 3 familias? Hay algunos que dicen: yo no he roto mi familia. No sé, otra cosa ha pasado. O los dos somos culpables, ¿sí? En una situación de 2 personas siempre va a haber una cosa compartida. Alguno va a tener algún porcentaje mayor o menor. Esto es así. Siempre es así. Pero a veces uno no quiere reconocer esas cosas. Por eso la palabra de Dios tiene que llegar a tiempo. La Biblia dice que si escuchas hoy su voz, si tienes la oportunidad de escuchar el consejo de Dios, no endurezcas tu corazón. Ablándalo. Porque esto no es algo que te va a perjudicar, sino que te va a ayudar. Y la palabra de Dios nos ayuda, nos fortalece, nos da ánimo, nos da fuerza, nos anima a tomar decisiones. La historia que hoy vamos a compartir también tiene que ver con la decisión de alguien que en medio de los desafíos de la vida, que en medio de una guerra, esta realmente era una guerra literal. ¿Sabes que la Biblia cuenta historias de hombres, de ejércitos, de reyes, de personas comunes y corrientes, de jóvenes, de niños? Por eso la palabra de Dios nos es tan cercana. Lo que pasa es que a veces nosotros tomamos distancia de la palabra de Dios, del consejo de Dios. Pero la palabra de Dios es tan cercana porque involucra en muchos casos a gente, a personas comunes y corrientes como vos, que nunca ellos pensaron ni imaginaron que estaban escribiendo la Biblia. No era que se sentaron a decir: voy a escribir la Biblia. En cierta oportunidad alguien me decía: yo quiero servir a Dios, dice, pero en la música, dice. Yo le decía: tenés que servir a Dios en las áreas que Dios te espera que sirvas, no en lo que a vos te agrada simplemente, sino como Dios te dice que tienes que hacer. Pero no, yo sabía y entendía que él tenía un llamamiento de parte de Dios, y le costó comprenderlo y entenderlo. Pero decía: no, yo quiero agarrar la guitarrita y comenzar a crear canciones. Le digo: ¿qué canciones vas a crear? Vas a empezar a escribir cosas que nunca viviste y que nunca las experimentaste. Tú, para escribir algo, tienes que saber a quién va dirigido tu canción. ¿A quién va dirigida? Sabes que hace unos días yo tomé un remis y el que iba manejando, el chofer de ese remis, iba escuchando una música, pero obscena ya. A tal punto que yo no aguanté, le digo: no puede ser, le digo, que estés escuchando algo así. Está dirigido a personas como esas personas que tal vez les gustan las cosas malas, los errores, recrearse en esas cosas. Yo le digo: ¿de qué vas a escribir? Tienes que saber a quién va a ir dirigida la canción. Le digo: los creyentes dirigimos nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios, y a veces hay quienes pueden contar algunas experiencias a través de las canciones. Le digo: pero ¿cómo puedes escribir algo que no viviste? ¿A quién vas a dirigir tus canciones? Le digo: te vas a poner a inspirarte, nada más. Y de repente no me entendió, se enojó. Al contrario, se enojó conmigo, porque me decía como que yo no entendía nada. Pasado el tiempo, pasaban los días, pasaban los años, pasaban los meses, y él seguía en la misma posición.
Cuando yo le decía, vos tienes un llamamiento de parte de Dios para otra cosa, no para lo que vos estás queriendo hacer. Le digo, pero tienes que tomar la decisión. Si tú no tomas la decisión, entonces nunca aprenderás, nunca sabrás qué cosas Dios tenía preparado para tu vida. Hasta que un día me llamó por teléfono y me dice, he tomado la decisión de servir a Dios y de que Dios haga su voluntad en mi vida. Hoy es un pastor que predica palabra de Dios a muchos corazones, a muchas vidas. Ya no está con la guitarrita, con la lapicera para ver qué le sale. Ahora le anuncia al hombre que hay un Dios en los cielos. Las decisiones a veces no tienen que esperar tanto tiempo. La Biblia dice, si escucharas hoy su vez, no endurezcas tu corazón. Por eso es buena las escrituras. A veces es lejana porque nosotros nos alejamos. Pero si quieres saber la vida de un joven, ¿cómo es la vida de un joven en el camino de Dios? La Biblia dice, ¿con qué limpiarás tu pecado? ¿Cómo vas a evitar el dolor? ¿Cómo vas a evitar la tristeza? ¿Cómo vas a evitar el fracaso? Oye, joven, dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero no habla de limpiar el camino cuando ya se ha ensuciado, no. Sino lo que queda por recorrer. Tienes 15 años, 20 años, todavía te queda una larga vida. Si Dios no te lleva antes, todavía tienes mucho camino por delante. Pero ¿cómo lo harás? ¿Cómo tendrás una visión clara, una visión limpia de cómo caminar ese camino? ¿Cómo lo harás? Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Ve por los colegios. No solamente en el tuyo, seguramente un joven que me está escuchando sabe que en su colegio venden droga, ¿o no? Los profesores también venden droga, ¿o no? ¿Que estoy diciendo una cosa rara? No, tú lo sabes, los jóvenes lo saben, los chicos lo saben. 15, 16, 17 años, ellos lo saben. Lo que pasa es que los únicos que no quieren saber son los padres. Pero los jóvenes saben quiénes son los que se drogan dentro del colegio, quiénes son los que llevan marihuana. ¿A quiénes se les encontró marihuana en su mochila? ¿Saben? ¿Lo conocen? Bueno, mira, ese es el ejemplo, ese es el camino que vas a seguir. ¿Cómo lo limpiarás? ¿Cómo evitarás eso? ¿Sabes que para hacer caminos, los que hayan trabajado tal vez en ingeniería, o los que hayan trabajado en alguna empresa en alguna empresa vial, te sabrán decir que a veces tienen que hacer camino con maquinarias pesadas? Y no solamente con maquinarias pesadas, porque a veces tienen que hacer explosiones para derribar montañas o pequeñas elevaciones, para que se puedan abrir caminos. Si no tiene las herramientas, si no tiene las máquinas, entonces el lugar se hace intransitable. Se tienen que buscar otras opciones, otras alternativas. Por eso la Biblia dice, ¿cómo se limpiará el joven su camino? ¿Cómo seguirás de aquí en más? En algunos años más tendrás que asumir responsabilidades, claro que sí. Y es por eso que muchos han fracasado, porque cuando tenían que prepararse, tenían que saber cómo enfrentar las cuestiones de la vida, nunca se prepararon, jamás. Y a los 20 años no terminaron la secundaria, no quieren saber nada con la universidad. Alguien me decía, ¿sabes que mis hijos terminaron la secundaria? Y bueno, y ahora ellos van a tomarse como un año sabático. Hay gente que ni sabe lo que significa el año sabático. Era un mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Israel, que durante 6 años tenía que sembrar la tierra y el 7º año tenía que dejar descansar la tierra para que recupere la fuerza, para que recupere los nutrientes, para que sea regada, para que sea abonada, para que sea despedregada, quitar las piedras de ahí. Durante ese año no se podía sembrar. Era un mandamiento de parte de Dios. El Dios Todopoderoso, sí. El Dios que podía hacer brotar de una tierra estéril, podía hacer brotar, la Biblia dice, raíz de tierra seca. Así dice las Escrituras. Pero este varón me decía, mis hijos han tomado un año sabático, no van a estudiar. ¿Y qué van a hacer? Le digo. Y no, van a ayudarme a construir la casa. Pero no pueden estudiar y también ayudarte. Yo le digo, están bajando los brazos. Pero yo lo dejé. A veces que a donde no me llaman a opinar, trato de no meterme. A menos que tengan un conocimiento pleno. Pero ¿cómo enfrentarás las cosas por venir? La Biblia cuenta de decisiones. Es más,
Las Escrituras hablan de que Dios convoca a los pueblos al valle de la decisión. Los valles. ¿Sabes qué son los valles? Los valles son llanuras que suelen estar generalmente entre elevaciones, rodeado de montañas, a donde hay vertientes, a donde hay aguas, y esas aguas conducen a los ríos en muchas ocasiones. Los valles, pero no suele haber caminos por ahí. Por lo que la Biblia nos quiere enseñar acerca de aquella gran llanura, a donde tú tienes la vista panorámica para todo lo que está a tu alrededor. Si caminas hacia el norte, si caminas hacia el sur, si caminas hacia el este o el oeste, eso lo decides tú, hacia dónde caminar. Es así. Por eso la Biblia le habla el valle de la decisión. El valle a donde uno tiene que determinar cuál es el camino que va a tomar, qué es lo que va a hacer. La historia que quiero compartir contigo es una historia muy interesante, muy importante. Habla acerca de la vida del rey Saúl, de la vida del pueblo de Israel. Israel, aquella nación que había sido convocada por Dios, atraída por Dios, levantada, prácticamente fundada por Dios, llamando a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y de Jacob dice las Escrituras que nacen los patriarcas, las 12 tribus de Israel, que luego de un tiempo bajo la servidumbre de Egipto es conducido por Moisés por el desierto. Las aguas del Mar Rojo se abrieron, llovió maná del cielo, la columna de fuego los acompañaba de noche, la columna, la nube de día, y así los condujo hasta que se establecieron en una nación. Pasaron muchas cosas pasaron. Dice las Escrituras que los valientes quedaron muertos en el desierto. Así. Y una generación nueva se levantó en medio del desierto. Una generación que no conoció la servidumbre de Egipto, que solamente la escuchó de oídas, que nunca supo lo que era la persecución de la matanza de los niños que desplegó Faraón. Ellos sabían que estaban en tránsito, nada más. Que el lugar a donde ellos estaban caminando era un lugar circunstancial, nada más. Porque iban detrás de un sueño, detrás de una promesa que Dios les había hecho, que llegarían a una tierra de bendición, a una tierra prometida, a donde se iban a establecer como nación, como pueblo, y que Dios los iba a conducir. Ciertamente Dios los condujo por el desierto. ¿Y sabes qué? Lo llamativo que dice la Biblia, que los condujo por el camino más largo. Si tú tienes que tomar una decisión y te dicen, para llegar al lugar que usted quiere, este camino es de 80 kilómetros. Este otro camino es de 160 kilómetros, el doble. ¿Qué elegirías tú? ¿Qué camino escogerías? Estoy seguro que me dirías. O tal vez alguien se puede preguntar, no sé, depende de cómo esté el camino. Si el camino más corto es un camino más difícil, más dificultoso, entonces escogería el camino más largo, pero no tan complejo y no tan complicado, ¿cierto? Eso lo haría cualquier ser humano. O si uno dice, si el camino más corto es un camino que me va a ahorrar tiempo, ¿para qué tomar el camino más largo? ¿Cierto? ¿Por qué voy a ir por un camino más largo si hay un camino más corto? Te estoy hablando de caminos, no de atajos. Los atajos no suelen resultar beneficiosos. Los atajos serían como aquellas cosas que uno lo hace provisoriamente. Y hay una verdad popular que dice, esto es provisorio para siempre. Aquel alambre que ataste en tu casa, decís provisorio. Hace 2 años que está ahí el alambre. O aquella mesa que compraste para la familia, dijiste, bueno, vamos a comprar esto provisoriamente hasta que podamos comprar
la mesa más grande. Y hace ¿cuántos años que provisoriamente tomaste una decisión? Bueno, pero esas cosas tal vez no tengan gran impacto en la vida cotidiana. Pero dice las Escrituras que Dios los conduce por el camino más largo. Porque por ese camino más largo el pueblo iba a aprender a depender solamente de Dios. A veces el camino más corto no resulta en beneficio. O a veces el camino más corto, a mí me tocó. En una ocasión me dijeron, no conocía la ciudad, y me dijeron, este camino es el camino más corto. Y si quiere ir por el camino más largo, dice, tienes que regresar, tienes que volver por otro lugar, dice, y lo va a llevar por ese camino. Y yo dijo, ¿cuántas diferencias de kilometrajes hay? Y me dice unos 40 más o menos, 40 kilómetros. Yo digo, bueno, 40 kilómetros serían como unos 20, 25 minutos, 30. Lo que yo nunca supe era que el camino por donde tenían que ir, el camino más corto, era un camino sinuoso, de montañas, de pendientes, de precipicios, angosto, pequeño, de muchas elevaciones. Nunca supe, nunca me lo dijeron. La persona que me recomendó ese camino nunca me dijo. Yo no sé si me lo hizo a propósito, hasta el día de hoy no lo sé. Pero a mí me ha quedado como una experiencia, como una historia. La Biblia cuenta que finalmente el pueblo se establece como nación. Y suceden distintas situaciones. Moisés muere en el Monte Nebo, Josué los conduce, comienza la conquista. Pasado un tiempo los jueces, Dios comienza a levantarles jueces para que guíen al pueblo. Después de los jueces, dice las Escrituras que el último gran varón que tuvo que coordinar y dirigir, que tuvo una doble función de juez y profeta, fue Samuel, hasta que el pueblo elige rey. Y ahí comienza la etapa de la monarquía en el pueblo de Israel. Y dice las Escrituras, cuenta esta historia, que en la época de esta monarquía, que se escoge a Saúl como rey, dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de los enemigos, de los filisteos. Entonces salió el pueblo a la batalla, como todos. Hay cosas que no puedes prescindir. Mañana te tienes que levantar temprano en la mañana y no te quedan alternativas. Y tú decides si vas o no vas a trabajar. Miras a tu familia y dices, es mi responsabilidad, por lo tanto me tengo que levantar y decidir ir. El asunto que a veces esas decisiones comienzan a golpear duramente porque no ves el provecho o no ves el resultado que esperas. Dicen las Escrituras que Israel fue rodeada por los enemigos y no le quedó alternativa o rendirse, entregar lo que ser tributario de un rey mayor o ir a enfrentar la batalla. ¿Qué harías tú? Yo estoy seguro que me dirías, tu fuerza diría, yo lo peleo, pastor. Eso es lo que corresponde. Esa es la característica que debe tener una persona. Pelearla hasta el final. No importa si ganas o pierdes. Lo importante es pelearla. Si el objetivo, si el plan es noble, aunque no tengas fuerza, aunque no tengas ganas, tienes que luchar y tienes que pelear. Si realmente valoras lo que tienes. Y esto tiene que aplicar para todo. Para el joven cuando va a estudiar. Si quieres ser un profesional, estudia. Yo conozco profesionales, compañeros, amigos míos que terminamos juntos la secundaria, que pasaron mucho hambre, que no tenían para los libros, no tenían para las fotocopias siquiera a veces. Pero tenían que estudiar porque decían, no quiero depender de un plan social. No quiero que nadie me ande diciendo, che pibe, vení para acá, vos vení para acá, vos barré aquí, vos barré allá. Salí de la oficina, ahora te vas a ir a tránsito, así. Los que dependen del Estado te pueden decir esto. Los que trabajan, no que esté mal. Cada uno tiene que evaluar. Yo un día evalué y dije, yo trabajaba en el Estado, y un día evalué y dije, yo no quiero esto. Y me tuve que ir de aquel lugar. Y tuve que enfrentar la vida de otra manera. Pero yo he conocido jóvenes que hoy son profesionales. Y profesionales muy aplicados, que tuvieron que tomar decisiones, o abandonan el estudio, o siguen para adelante.
un año más, 2 años más, 3 años más, 4 años más. 4 años más es una eternidad para aquel que está estudiando. Mira y cuenta las materias. Cuenta las materias. ¿Cuántas materias son para mi carrera? 52 materias. ¿Cuántas llevas? 4 llevo. 4 materias adentro. Y uno dice 4 materias y todavía me faltan 48 materias. Y cuando lo ves y evaluás 10 materias por año, serían 4 años y moneda. 5 años. Y así. ¿Y qué queda? El valle de la decisión. Avanzo, retrocedo, bajo los brazos, abandono. El hombre y la mujer que tiene valores en su corazón dice, avanzo, sigo avanzando hasta ver dónde queda la historia de mi vida. Y así dice la Biblia que el pueblo filisteo se reunió para pelear y guerrear contra el pueblo de Israel. Y Samuel le dice a Saúl, ve y reúne a las tropas y espérame 7 días, que en el 7º día yo llegaré y ofreceremos holocausto y sacrificio a Dios. En ese interín dice las Escrituras que el pueblo comenzó a desertarle a Saúl. Se le desertaba, se le escapaba, se escondían en cuevas. Dice la Biblia así, dice la Biblia que se escondía el pueblo de Dios en cuevas, en cavernas, entre las montañas. Cavaban pozos y se escondían en los pozos. No eran trincheras, eran escondites. Una cosa es la trinchera donde vos te posicionás para defender lo que te corresponde. Estás atrincherado porque vos vas a defender hasta las últimas consecuencias. Esto no eran trincheras, esto eran escondites. Escondites para escaparse del enemigo, para tratar de al menos salvar a la vida. Y después te dirán el cobarde que huyó. El que se escondió, el que no quiso dar la cara. Dice las Escrituras que Saúl veía todo ese panorama e hizo una locura. Dice que no le estaba permitido a cualquier ser humano ofrecer holocausto y sacrificios a Dios, sino a aquellos a quienes Dios había determinado. Entonces Saúl se equivoca y ofrece holocausto y sacrificio. Y llega Samuel en el día indicado y le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Locamente has hecho. Es que el pueblo me desertaba. No importa que deserten, no importa que se vayan, no importa que otros abandonen, no importa que bajen los brazos. Tú tienes que seguir adelante. No importa que se hayan quedado atrás. No importa que tu esposa haya abandonado el camino de Dios. No importa que tu esposo, no importa que tus padres, joven, a ti te digo, no importa que tus padres hayan dejado el camino de Dios, se hayan rebelado y hoy se hayan constituido enemigos de la fe, enemigos del pueblo de Dios. La Biblia dice, caerán 1000 a tu diestra, 100.000 a tu siniestra, mas a ti no te llegará el mal. Sigue adelante, varón. Sigue confiando en Dios. Dios tiene la última palabra. Dice las Escrituras así que el pueblo le desertaba. Y Saúl cometió el error. Y Samuel llegó y le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Con esto has demostrado que no has confiado en Dios, que has confiado en tus fuerzas, que no has sido un verdadero creyente. Porque el verdadero creyente espera, no importa lo que pueda suceder. El que ha confiado en Dios, no importa si lo echan del trabajo, le duele, la angustia. El salmista decía, pararon sobre mis espaldas. Tengo grandes surcos sobre mis espaldas. A veces hay jovencitas que a veces tienen a sus padres y van y le hacen masaje en la espalda. Le dice, papá, dice, tenés muchos nudos. Yo no sé cómo descubren los nudos. Dice, papá, estás muy tensionado, dicen las jovencitas. Y ese hombre, claro que está tensionado. Pero le quedan dos. O relajarse y dejar que echarse a morir, o llevar sobre sus espaldas la tensión, la tristeza. Mamá, todo el día angustiada, todo el día enojada. ¿Cuándo disfrutas, mamá? Araron sobre mis espaldas, dice las Escrituras. Hicieron grandes surcos. Claro que sí. ¿Qué importa si todos los demás desisten? Tú sigue adelante. Y dice las Escrituras que Samuel le dice, Dios habría confirmado tu reino. Ahora no lo puede hacer. Ahora Dios no te acompañará.
Dios no estará contigo. Pero Dios tenía que salvar al pueblo. Y dice las Escrituras que los filisteos hicieron guarnición. Las guarniciones serían como los destacamentos. ¿Viste? Cuando vas por la ruta, hay destacamentos de gendarmería, hay camineras, hay destacamentos sobre todo en la zona de frontera. Hay destacamentos de la Gendarmería Nacional, que es la fuerza que tiene que cuidar las fronteras para que no haya contrabando o para que no pase gente que no tiene que pasar, las aduanas, todo eso. En un país normal es lo que debería suceder. Y existían las guarniciones como pequeño grupo de soldados para defender y para dar la voz de alerta si algún enemigo se encontraba amenazante. Y así dice que los filisteos tenían guarnición para afrontar al pueblo de Israel amenazante. Y dice las Escrituras que el pueblo estaba escondido y Saúl no podía revertir la situación porque Dios se había alejado de él. Pero dice la Biblia, así abre tu Biblia, en el libro de Primera de Samuel, libro de Primera de Samuel, en el capítulo 14 del libro de Primera de Samuel, dice las Escrituras que Jonatán, el hijo de Saúl, estaba con su paje de arma y él tomó la decisión de decir, estaba él y su paje de arma, nada más, alguien que le llevaba el arco, los escudos, no solamente los arcos, sino también las saetas, las flechas. Y él tomó la determinación de decir, vamos a pasar a la guarnición de los filisteos. Ahí estaba la primera decisión, dice la Biblia así. Libro de Primera de Samuel, capítulo 14, verso 4 en adelante. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migma y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de arma, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de arma le respondió, haz todo lo que te viene a tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová lo ha entregado en nuestras manos y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se han escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de arma y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de arma, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de arma. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de arma que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de arma como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Esto es palabra que viene de parte de Dios. Toda la iglesia da un aplauso bien fuerte, bien grande. Vamos, que sea bien poderoso ese aplauso, iglesia. Aleluya. Maravilloso es Dios. Mira, la esperanza de Israel ya no radicaba en Saúl. Saúl había sido desobediente y desechado. Pero eso no significaba que los enemigos se habían ido. Hay mucha gente que ve así. Dice, los jóvenes sobre todo. Dice, yo ya no puedo hacer que mis padres vuelvan a tener la esperanza y la confianza. Lo que me dieron es lo que hay. Una casa tal vez modesta. Mi madre es lo que me pudo dar. Una pequeña piecita donde me crió. Tal vez dirá aquel
varón, aquella joven. Tal vez aquel joven dice, no pude hacer que mis padres volvieran a amarse, pues cada uno siguió su rumbo. Hoy tengo un padrastro que ya no tiene, que no tiene los mismos sentimientos que los propios hijos. Por lo tanto, yo quedo como en el medio, como en el costado. No puedo sentir el cariño de mi padre el día a día porque mi padre vive con otra familia, ha formado su otra familia. Por lo tanto, de tanto en tanto voy y recibo algún abrazo, alguna caricia, algunas monedas y me vuelvo. Y vengo a mi casa y ahí está. Y no puedes modificar, no puedes cambiar, porque ya era irreversible. Saúl ya fue irreversible. No podía Saúl, por más que quisiera, por más que él quiera, poder revertir. Podía enfrentar a los enemigos, claro que sí. Los podía enfrentar, podía salir a batallar, podía salir a enfrentar a cualquier ejército, pero ya Dios no lo acompañaba. Ahora iba solo, con su fuerza, con su ingenio, con su inteligencia, con su sabiduría, con su conocimiento. Así hay muchos. Hoy con su conocimiento, con su historia, con su imaginación, con sus armas, tratan de salir y enfrentar la vida, pero no tienen la certeza de cómo les irá. No saben cómo les irá. Dicen, bueno, y ahí surgieron aquellos dichos que dicen, el que no arriesga, no gana. Y a veces también el dicho que dice, y bueno, en la vida se gana y se pierde, claro que sí. ¿Esto es una verdad? Sí, es una verdad, claro que sí. Pero ¿quién puede tener la certeza de que las cosas van a ir bien? Eso no radica fuera de Dios. Puedes intentarlo. Todavía tienes la vida por delante. Yo no sé cuántos años tienes. Puedes intentarlo. Puedes jurarte y juramentarte no hacer lo que tus padres hicieron. ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo resolverás? ¿Cómo enfrentarás los desafíos de la vida? ¿Cómo enfrentarás cuando ya no sientas afecto ni cariño por tus propios hijos? Vos hoy que sos un hijo, que sos una hija, que sientes a veces el desamor de tus padres, porque se separaron, porque tienen otros intereses, porque tienen otros hijos. ¿Cómo haces para no seguir el mismo camino? Y bueno, algunos dicen, y me arriesgaré, y voy a esperar, voy a esperar bien para saber con quién voy a formar mi familia. Así me decía hace unas semanas atrás alguien. Me decía, yo crecí en una familia donde mis padres, dice, eran muy severos. Dice, este era un muchachito. Yo tenía que cuidar de mis otros hermanos. Dice, yo era el mayor. Mis padres salían a trabajar. Dice, y eran muy severos. Dice, yo no sé, dice, hoy creo que era por la impotencia que sentían. Dice, porque siempre quisieron tener dinero y nunca pudieron hacer dinero. Y eso que intentaron por muchos medios, por muchos métodos, tratar de encontrar el secreto para ganar muchísimo dinero. Entonces, cuando llegaban a la casa, frustrados porque esperaban ganar 100 y venían con 1, o con 2, o con 5. Entonces, cualquier situación que pudiera pasar, dice, en la casa, nosotros teníamos que andar de punta de pie, porque eran muy severos. Y no es que no era mi padre, era mi padre, mi progenitor. No es que yo era hijo de un segundo o tercer matrimonio, no. No es que estaba viviendo en la casa de mi padre porque se había separado de mi madre. No, eran mis padres. Dice, una vez, dice, me golpearon, dice, llegaron del trabajo cerca de la 1 de la tarde y yo estaba recién terminando de limpiar la casa porque era mi tarea, dice. Era limpiar la casa, darle el desayuno a mis hermanos menores, cocinar algo. Tenía 11 años, dice. 10 años, 11 años. Y tenía
tenía que hacerme cargo de esas tareas dentro de la casa. Porque me hacían entender de que ellos tenían que salir a trabajar para dar el sustento. Y a veces, dice, cuando llegaban y veían que yo me había demorado con la comida, me había demorado con el aseo de la casa, me golpeaban, dice, me castigaban. Pero no es que me pegaban un reto, no, me golpeaban con el cinto, con la varilla, de las orejas. Nunca me quebraron un hueso, dice, pero parecía que no era suficiente. Parece que todas las cosas tenían que reposar sobre mi vida, todas las responsabilidades, dice. Y después, mi padre golpeador, dice, mi madre. Yo veía cómo mi madre la golpeaba, dice, a veces con mis hermanos, dice, íbamos a tratar de defenderla, de sacarla, pero así crecí, me decía pastor. En un ambiente así, en un ambiente de desamor, de tristeza, de abatimiento, dice, en mi propia familia, en mi propia casa, con mis propios padres. Y yo me juramenté desde muy niño, dice, no ser como él, no ser como mi padre. Es más, dice, en una oportunidad, yo tenía 16 años, de 15, 16 años, dice. Y me dijeron que en tal lugar se hacían ferias de ropa, dice, y que se vendían ropas y que se ganaba muy buen dinero. Agarré, dice, y junté todas las ropas que ya no usaban en casa, dice. La ropa de mis padres, la ropa de mis hermanos, mi propia ropa. Junté como no sé cuántas bolsas, dice. Y me fui a vender a esa feria. Mi padre me dio 20 pesos, dice. Y yo me fui con esos 20 pesos, dice, a vender a esa feria, dice. Agarré, salí a la ruta porque la feria quedaba unos 60, 70 kilómetros del lugar. Hice dedo, me llevaron. Llegué a aquella ciudad, dice, ciertamente había una feria, dice, pero yo no conocía a nadie, no sabía qué hacer, veía cómo todo el mundo hacía su negocio y yo tenía mis bolsas ahí con la ropa, hasta que alguien, dice, se apiadó de mí y me comenzó a ayudar, dice. Después, dice, vendí todo, dice, pastor, vendí absolutamente todo. Dice, cuando regresé a mi casa, le dije a mi papá, acá tenés los 20 pesos que me diste y acá te doy 30 pesos más, dice. Pero yo había ganado muchísimo más, dice. Había vendido todo, dice. Y yo me juramenté en esa época, dice, ser una persona próspera. Pero para disfrutar de mi familia, dice. El día que me case, me juramenté, no voy a hacer la vida que hizo mi padre. Pastor, dice, me casé, tuve mi familia y comenzaron los problemas, comenzaron las discusiones. Yo le generé, de alguna forma, le había generado una expectativa a su esposa, contándole sus penurias, sus tristezas. Y le decía, yo nunca te voy a hacer pasar una mala sangre. Yo nunca te voy a hacer la vida imposible. A mis hijos nunca los abandonaré. Todo, dice, toda la ilusión, todo lo que había vivido, yo no lo quería vivir, me decía. Pero sin embargo, dice, usted sabe lo que es la convivencia, dice. Éramos jóvenes, con mi esposa nos casamos, dice, nos juntamos, fuimos a vivir juntos. Tuvimos nuestro primer hijo y después nuestro segundo hijo y comenzaron los conflictos, los problemas. Yo nunca le levanté la mano a mi esposa, porque yo veía cómo mi padre golpeaba a mi madre. Pero me juramenté. Pero comenzaron las situaciones adversas, las situaciones difíciles, las angustias, los contratiempos, los reclamos. Parecía que nada, absolutamente nada, era cuestión de alegría y de gozo. No, siempre había tensión. Y ya cuando una persona está tensionada, está nerviosa, ya se ha borrado la paz de su corazón. Hasta que un día no aguanté más, la agarré del cuello a mi esposa, la tiré contra un guardarropa, no sé qué tenía ahí. Mis hijos, dice, estaban ahí, mis hijos pequeños, dice, aunque eran pequeños, dice, ellos sabían lo que estaba pasando. Un grito por todos lados. Dice, agarré, salí, tenía muchos negocios, dice, había prosperado tanto, tenía un vehículo, dice, último modelo, pastor, me encerré en mi vehículo último modelo y me puse a llorar. Me puse a llorar a los gritos, en angustia. Mi esposa salió detrás de mí, me golpeaba la puerta
del auto para que yo salga. Muy enojada, dice, y golpeaba, y yo agarré, puse la radio y puse a todo volumen. Y no recuerdo si salió de ahí y se fue con su vehículo ahogado en lágrimas. Pero no era tan solamente por los problemas que tenía, sino porque él decía, estoy haciendo lo que me juramenté no hacerlo jamás. Entonces, ahogado en lágrimas, dice, salí por ahí y empecé a sintonizar la radio. ¿Y qué escucho? Al pastor Cortés, dice. Y ahí, dice, escuché una prédica. Dice, todo era para mí. Absolutamente todo. Y después, dice, tuve que esperar no sé cuánto tiempo. Y agarré, dice, y cuando el pastor dijo, bueno, si alguien quiere recibir a Cristo, dice, yo dije, yo quiero recibir a Cristo. Ese pastor dice, en ese momento le abrí mi corazón a Dios. Le pedí perdón por todos mis pecados. Le pedí a Dios que me dé una nueva oportunidad porque yo no quería perder mi familia. Nunca quise perder mi familia. No era problema por otra mujer, no era problema de que ella tenía otro hombre, no era la convivencia, era la tirantez, eran los problemas, los conflictos, los pleitos, la mente, la amargura, la tristeza, cualquier cosa era. Dice, pero no pude evitarlo. Le pedí a Dios que me diera una oportunidad, que cambiara mi vida, que me pudiera transformar y cambiar para que pudiera sacar adelante mi familia. Dice, después que hice la oración de entrega, algo cambió en mí totalmente. Dice, empecé a mirar a todo mi alrededor, decía, miraba a la gente y yo decía, amo a esas personas, decía. Y llegué a mi casa, empecé a abrazar a mi mujer, a mi esposa, a mis hijos, a todo. Era como que Dios había transformado completamente mi corazón y empecé a amar a mi familia de una manera distinta. Hoy es un pastor que predica palabra de Dios, que lleva el consejo a otra familia, que les puede decir, Dios transforma los corazones, Dios cambia la vida. Claro que sí. Jonatán dijo, mi padre no puede. El resto están todos muertos de miedo. Le dijo a su paje de armas, subamos, pasemos. Ahora, la decisión era fácil y no era fácil. No hay decisiones fáciles. Dice la Biblia así. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. ¿Sabes qué son los peñascos? Son como las peñas, pero más elevadas. Mucho más elevadas. Y son rocosas. Y que suelen estar juntas. Y que por el medio suele pasar como una pequeña abertura. Y que los caminos son muy sinuosos. Por ahí tenía que atravesar Jonatán. Pero no era que Jonatán tenía que atravesar esos dos peñascos que representaban un peligro inminente. Si se caían de ahí, si los enemigos lo encontraban ahí, iban a ser presa fácil. Si se morían ahí, si caían de esos peñascos, iba a terminar la historia de una decisión. Pero iba a ser recordado como alguien que dijo, no nos podemos quedar aquí. Y no podemos esperar que todos los demás, que el rey, que el pueblo, que el ejército nos defienda. Porque todos estaban muertos de miedo. Es más, dice las Escrituras que Saúl dijo, vamos a ayunar a Dios. Así hay gente que agarra cosas espirituales, herramientas, y tratan de esa forma, de esa manera, convencerlo a Dios que los acompañe. Dios no te acompañará si tu vida no cambia. Si no te arrepientes de tus pecados, si no lloras delante de la presencia de Dios y le pides perdón y que te dé un acompañamiento y una oportunidad, así como lo hizo este varón. Puedes leer toda la noche la Biblia
pero cualquiera puede leer la Biblia. Y entonces dirán algunos, ¿qué tengo que hacer? Cuando leas la Biblia, pídele a Dios que te hable. Háblame, Dios. Porque si no, será como un libro que solamente estoy leyendo. Iré a orar a Dios, pero le voy a decir a Dios, le voy a contar lo que me pasa en lo más profundo de mi corazón, con el respeto y la reverencia que se merece. Le hablaré y le contaré a Dios que no doy más, que no tengo fuerza, que no puedo cambiar, que mi orgullo es más fuerte, que mi soberbia es más fuerte, que me esclavizó el alcohol, que me esclavizó la droga, que me esclavizó la histeria, que me esclavizó la soberbia, que me esclavizó el orgullo, que me persiguen las maldiciones que persiguieron a mis parientes, que le persiguieron a los del barrio. Le voy a contar a Dios todo lo que me pasa. Y entonces dice las Escrituras, clama a mí y yo te voy a responder, dice el Señor. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no las conoces. Piensas que las sabes, pero no las conoces. Dios te tiene que acompañar. Dios te tiene que hablar. Tú le tienes que hablar a Dios. No. Dice que Saúl dijo, ayunemos todo. Nadie va a probar comida hasta que no venza a mis enemigos. Y así lo sometió al pueblo a una hambruna. Porque no era una humillación. El ayuno es parte de una humillación. De decir, Señor, no voy a torcer por más que ayune. Hace unos días alguien me decía, pastor, dice, estoy orando y ayunando. Yo le digo, mejor que ayunar y orar es cambiar de vida, tener un corazón sensible para Dios, alejarse del pecado, alejarse de las cosas malas. Puedes ayunar todo lo que quieras, pero eso no va a cambiar nada. ¿Ni vas a torcer el brazo de Dios? Claro que no. Saúl pensó que sí. Ahora si Dios me ve ayunar, ahora si Dios me ve aquí en la iglesia, entonces me va a bendecir. No es así. No es así. Dice la Biblia, si escuchas su voz, tu corazón se tiene que ablandar. No endurezcas, dice. Tienes que alejarte de lo malo. Tienes que abandonar las prácticas malas, las que ofenden a Dios y las que ofenden a los que te aman, a tus seres queridos, a tu familia. Tienes que dejarlas. Tienes que abandonarlas. Tienes que cambiar. Porque si no, harás como Saúl. Dice que el pueblo estaba muerto de hambre. Lee la historia. 1 o 2 capítulos antes. Y 1 y 2 capítulos más adelante. Y te vas a dar cuenta de lo que te digo. Pero Jonatán dijo a su paje de armas, le dijo, vamos y enfrentemos. Es un desafío difícil, claro que sí, porque tenemos que entrar por entre medio de los peñascos, por entre medio de los desfiladeros. Los desfiladeros son así, son pequeños lugares escabrosos, a veces están llenos de lodos. Imagínate, yo no sé si alguna vez pudiste ver a aquellas personas que suelen escalar las montañas, cómo se mueven, cómo tienen que buscar, a dónde pisar, de dónde agarrarse. Es complicado. Bueno, estos peñascos eran así. Ellos lo hacen por una aventura. Jonatán era para salvar su nación, era para salvar su familia, era para salvar su fe. No podía quedarse de brazos cruzados. Pero dice las Escrituras, dice aún más, uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migma, y el otro hacia el sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Con gente así, con un paje de armas así, dispuesto a cualquier cosa, y uno se siente más animado. Ahora, si el paje de armas le hubiese dicho, mira,
yo te aprecio mucho, yo te respeto mucho, pero ¿sabes qué? Yo en esta no te acompaño. Imagínate. Jonathan dijo, vamos a la guarnición. Eran 2. Pero él dijo, vamos confiado en Dios. Dios puede dar la victoria con muchos y Dios puede dar la victoria con pocos. Vamos, pero antes vamos a pedirle una señal a Dios. ¿Sabes que las señales no son contrarios a la voluntad de Dios? Tienes que pedirle a Dios que te hable, que te dé una pequeña señal, algo que te haga creer y que te haga entender de que estás por el camino correcto. Si no, entonces todo será una incertidumbre. Todo será a ver qué pasa, como en un tubo de ensayo, a ver qué sale. ¿Sabes que grandes medicinas, grandes medicamentos en la actualidad salieron, pero no por algún loco que dijo, vamos a ver qué podemos inventar? No. Tuvieron un estudio para ver qué componentes, qué químicos son importantes, son buenos para realizar este tipo de medicamentos, y así llegaron a los grandes medicamentos que pudieron resolver muchas enfermedades. Enfermedades como la viruela, que lamentablemente ahora ha aparecido otra variante. Pero hace años que la viruela había sido desarraigada prácticamente de todo el mundo. La varicela, el sarampión. Cuando surge alguien con un sarampión, el sistema sanitario se alarma porque dice, lo habíamos desarraigado, lo habíamos combatido completamente. Y gracias a que alguien se peló las pestañas, horas y horas de trabajo, mientras algunos estaban tomando en la esquina con sus amigos, otros estaban estudiando para ver cómo hacer para que tu hígado no se reviente de cirrosis. Es así. Jonathan dijo, no me voy a aventurar, sino que no me queda ninguna otra opción. No puedo estar aquí esperando a ver qué pasa. Saúl no tomaba la decisión, y la decisión que tomó Saúl era una decisión equivocada. Es como aquellos que agarran y tratan de poner una cinta roja en su muñeca contra la envidia. Te vas a enfermar, te van a chocar, te van a matar con cinta roja y todo. No es tratar de hacer alguna pócima mágica para ver si te sale bien. No, es tomar una decisión y pedirle a Dios que te acompañe. Acompáñame, Señor, en esta decisión que voy a tomar. Pero si me voy a equivocar, Señor, fréname, cierra las puertas y sabré entender que no es el momento. ¿Cómo llego a esa conclusión? Bueno, tienes que buscar a Dios. La Biblia dice que Dios te guiará a toda verdad. Es así, Dios te guiará a toda verdad. Entonces, este varón, Jonathan, y su paje de armas dijo, vamos y enfrentemos. Y el paje de armas le dijo, yo voy contigo. Aquí me tienes. Aquí estoy yo. Ahora sácalo a Jonathan. Ahora ponte tú. Decís, Señor, yo quiero recuperar mi familia. Yo quiero restaurar mi hogar. Yo quiero prosperar. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero crecer. Yo quiero madurar en la fe. Ya no quiero ser un niño. ¿Sabes cuántas personas creyentes hace años que todos los días les tenemos que orar por los mismos demonios? ¿Cuándo vas a cambiar, varón? ¿Cuándo vas a cambiar, mujer? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a tomar la autoridad de decir, a partir de ahora yo voy a batallar en contra de mis enemigos? Tienes que tomar una decisión de buscar a Dios y de confiar en Dios. Jonathan le dijo a su paje de armas, vamos en el nombre de Dios. Y el paje de armas le dijo, aquí me tienes para lo que sea. Ahora eres tú. Voy a recuperar mi familia. Voy a restaurar mi economía.
voy a restaurar mi salud, voy a alejarme de las drogas, voy a alejarme de los vicios, voy a alejarme de la pornografía, voy a alejarme de la prostitución, voy a alejarme del adulterio. Y el Señor te dice, aquí estoy yo para ayudarte. Yo iré delante de ti, dice las Escrituras, enderezando los caminos torcidos, quebrantando las puertas de bronce y los candados haciendo pedazos, dice Dios. Aleluya, glorioso es Dios. Mira, ya no es un paje de arma. El paje de arma era el que Jonatán decía una flecha y el paje de arma se las alcanzaba. Ahora Dios te dice, yo soy el que adiestro tus manos para la guerra. Yo soy el que abro caminos en los desiertos. Y yo soy el que abro caminos en los sequedales, ríos en los sequedales. Ahora, el que va a tener que enfrentar todo eso, todo ese desafío, eres tú. ¿Y tú piensas que le fue sencillo a Jonatán? No. No, porque mira lo que dice las Escrituras. Dice así. Dice que él pide una señal. Dice, si nos dicen, cuando los filisteos nos vean, que nosotros avanzamos, si ellos nos dicen, esténse quietos ahí, sabremos que nos tenemos que quedar quietos. Ahora, si nos dicen, vengan, es porque Dios nos está impulsando. Es porque Dios nos ha entregado en las manos. Y dice las Escrituras así. Dice, capítulo 14, verso 11, dice, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas. Dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Ahora ya no era una victoria personal. Tu victoria representará la inspiración para otros. Dios le confirma con una señal. La señal era, si nos dicen que subamos, nosotros iremos, porque es la señal que Dios nos lo ha entregado en nuestras manos. Entonces, cuando los filisteos lo vieron, le dijeron, hey, vengan para acá que le tenemos que decir algo. Jonatán dijo, esa era la señal que esperaba. ¿Cuál es la señal que estabas esperando? ¿Que Dios es amor? Claro que es amor. Si no te hubiesen muerto antes, aquel accidente, aquella enfermedad, aquel virus, ¿por qué se murieron otros y no vos? ¿Por qué otros despidieron del trabajo y a vos no? ¿Por qué hoy estás escuchando este mensaje y otro no? ¿Por qué tu compañero de trabajo tal vez lo invitaste y no quiso saber nada con venir a escuchar un mensaje? Viniste vos. Esta es la señal. Esta es la señal que estabas esperando. Que Dios ya te ha dado la victoria en tus manos, dice las Escrituras. Ahora solamente es cuestión de decisión. Ahora tienes que ir de la mano de Dios. Entonces, Jonatán dijo, esta es la señal. Ahora, Dios ha entregado en las manos, dice las Escrituras, de Israel, dice. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Cuando veas a tus hijos, no andar temblando de miedo porque va a haber problemas en la casa. O dificultades habrá, pero no a las dificultades que eran antes, que tenían que salir huyendo porque papá llegaba borracho. O que no sabían si mamá iba a llegar en la noche porque salía en las noches a deambular por ahí, a andar de fiesta en fiesta, de boliche en boliche. Ahora, los hijos dormirán tranquilos, se despertarán al otro día. Coman mucho, coman poco, dirán, pero somos felices. Tenemos a nuestros padres. Tu victoria representará la inspiración para otros. Tu cambio de vida, tus decisiones impactarán a tu entorno. Un día le pedí a Dios que me cambie y hoy tengo un hermano pastor. Tengo una familia que admira, que haya abrazado la fe. Tengo amigos, compañeros de infancia que me respetan. Tu vida puede ser una inspiración para otros. Claro que sí, por eso Jonatán dijo, esta victoria es de Israel. Ahora, ¿cómo se iba a manifestar esa victoria?
¿Iba a ser fácil? No, mira lo que dice la Biblia seguidamente. Escucha bien y aviven de tus oídos espirituales, y dice así: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. ¿Cómo subió? Trepando con las manos. Como a veces tu compañero de trabajo te dice, te andás arrastrando ahí para tratar de conquistar a tu esposa. ¿Qué te dicen tus compañeros? Mándala a freír churro por ahí. Vení vos a divertirte acá. Todo el mundo se separa y vos vas ahí. Parecía que vas de 4 pies arrastrándote. Pero ya Dios te ha dado la señal. ¿Qué importa el esfuerzo? ¿Qué importa a veces lo que tengas que hacer? Esto es lo que a veces la gente no quiere entender, no quiere saber. Dice, Señor, que aparezca dinero en mi casa. Y Dios te dice, ponte a estudiar una carrera. 4 años, 5 años, 6 años, 52 materias. Y agarras, te rascas las cabezas y a punto de abandonar. A veces vas. A mí me ha tocado ir a estudiar. A veces, cuando empezamos la carrera junto a otros pastores, teníamos que ir a unos 300 kilómetros para presentarnos a rendir. Íbamos con toda la ilusión, con toda la expectativa para ir a rendir, viajando en nuestros vehículos personales. A veces me ha tocado viajar solo, a veces a los pastores les ha tocado viajar solo, a veces mi esposa viajaba sola en un micro, en un colectivo. Iba, y cuando íbamos a rendir volvíamos con un 2. Y volvimos con un nudo en la garganta. Y decíamos, la próxima nos va a ir bien. Íbamos la próxima y otro 2. Y la tercera, ya no podías. No podías desaprobar, porque si desaprobabas, significabas que tenías que recursar la materia y hacer o 6 meses más o 1 año más, dependiendo de la materia que haya sido. La tercera, sí, la tercera. La tercera, la vencida. Íbamos y volvíamos con otro 2 a recursarla. 6 meses más. Así como lo describe las Escrituras. ¿Cómo fue Jonatán? ¿Cómo subió Jonatán a la cumbre, a donde estaban sus enemigos, para derrotarlos? De 4 pies, así. Arrastrado, parecería que iba arrastrado. ¿Cuántos amigos se te han burlado diciendo que vienes a la iglesia a darle el diezmo al pastor, a poner la cara para el pastor? ¿Cuánta gente te encontró en la calle y te insultó porque le diste solamente una invitación? Si supieran ellos, como dijo el Señor, ay, Jerusalén, Jerusalén, si supiera lo que significa este panfleto, si supiera lo que significa esta visita que te hago, lo que representa para tu salvación, mas tus ojos están vendados. Todos los que están ciegos te dicen, andás arrastrándote en la iglesia, pero vos decís, yo estoy subiendo la cumbre para derrotar a mis enemigos, porque Dios me lo ha mandado de esta manera. Así lo haré y Dios me acompañará. Aleluya, maravilloso es Dios. Dice las Escrituras así: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de arma, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de arma que iba tras él, los mataba. Yo voy a invitar a que te pongas de pie en esta noche. Así parece que las cosas no se dan. Parece que el alcanzar la victoria es difícil. Claro que sí. Por muchos años te han mentido y te han engañado y te han dicho, a ver, vení, mostrame tus manos. Hay aceite brotan en tus manos, ¿no? Vení que te vamos a ungir. Vení, trae tu prenda para que te oremos. Y no. Y tú tienes que ir a tu casa y ya no traer ninguna prenda. No traigas más prendas para que otros oren. Enciérrate a donde sea. En una oportunidad, nosotros sabemos lo que es sufrir la persecución.
la persecución de los políticos, del Estado, intendentes. Al año de mi tarea misionera me clausuraron la iglesia y tuve que salir a hacer reuniones en la calle. Ponía sillas en la calle y hacía cultos ahí en la calle. Ni un año siquiera tenía de pastor. Habíamos terminado de inaugurar la iglesia, nuestro pequeño templo. Lo habíamos terminado de inaugurar sin siquiera revoque, ni pintura, ni cerámico, ni baño para mujeres y para varones. Solamente tenemos un baño. Y me clausuraron la iglesia. Después nos persiguieron en todos los lugares. Si yo te contara las veces que he tenido que ir a resolver problemas, inconvenientes, que nunca tal vez te enteraste. En alguna oportunidad, algunos de los hermanos que andan por ahí lo vivieron de cerca. A veces decían, vamos a visitar a nuestros hermanos de la iglesia, de allá del sur, decían. Y llegaban y la policía estaba ahí cascoteándonos el rancho. Sí. De repente salíamos por los diarios como delincuentes. Como delincuentes. Un día llegó la policía con palas, con picos, con serruchos, con balas de goma. Rodearon la iglesia para golpearnos, sacarnos. Y ahí estábamos un grupo de valientes, 4 o 5 valientes, con un grupo de mujeres y niños a punto de tomar una chocolatada. Y ahí estábamos. Estábamos nosotros resistiendo. Parecía que íbamos de 4 pies, porque a alguien se le había ocurrido que teníamos que nosotros entregarle un pedazo de terreno. Y nosotros dijimos, no lo entregaremos porque es nuestro. No se lo vamos a dar porque es nuestro. No se lo vamos a entregar porque es la herencia de Dios. Y ahí, poniendo la cara, poniendo el cuerpo. Sí, difícil, claro que sí. Complicado, claro que sí. De 4 pies, no importa, no importa. Porque ¿acaso Dios no era poderoso para decirle a Jonatán, sabes que la historia de la Biblia cuenta que en muchas ocasiones tronaba, dice las Escrituras, desde los cielos Dios desataba granizos y mataba a los ejércitos en medio del campamento sin que siquiera el pueblo levantase una piedra para enfrentar a sus enemigos? Pero en esta ocasión era distinta. Esta era la lucha de Jonatán y su paje de armas para dar victoria a Israel. Es tu lucha. ¿Cómo te llamas? Julián. ¿Cómo te llamas? Alicia. Es la lucha de Alicia. A otros tal vez Dios sin grandes esfuerzos pudo reconstruir su hogar. Pero a ti te ha tocado tal vez la parte más dura, más difícil. Otros, Josué, vos piensas que no sabía Jonatán que Josué peleó contra Amalek, y dice las Escrituras que el sol se detuvo y la luna también se detuvo. ¿Por qué no hizo lo mismo Dios con Jonatán? No, Jonatán tuvo que ir de 4 pies para pelear su batalla. Pero una es la gloria de Josué y otra es la gloria de Jonatán. Una es la gloria de aquella mujer, otra es la gloria tuya. Una es la victoria de otra es la victoria tuya. Pero todos han obtenido victoria de la mano de Dios. Algunos más resonantes, otros no tanto, pero todos obtuvieron victoria de la mano de Dios. Aleluya, maravilloso es Dios. Y dice las Escrituras así: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Y el verso 14 dice, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de arma, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento, por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Dice la Biblia así:
gran consternación. La tierra tembló, pero en realidad lo que verdaderamente sucedió fue el temblor y el miedo que los invadió a los enemigos, porque ellos no pudieron saber qué era lo que estaba pasando. Cómo de repente dos fugitivos que ellos consideraban fugitivos, dos temerosos, dos miedosos, dos perdedores, podían desafiar a todo un ejército. ¿Cómo puede ser que dos salidos de las cavernas estaban desafiando a toda una guarnición? No eran salidos de las cavernas, eran dos salidos de la presencia de Dios. De aquí tienes que salir a enfrentar a tus enemigos, como sea. De 4 pies, dicen algunos. Y si la victoria ya está asegurada, no importa el esfuerzo que tengas que hacer, pero lo tienes que hacer de la mano de Dios. ¿Cómo enfrentarás los días que vendrán? Puedes hacerlo a tu forma, a tu manera, y llorar como lloraba este hombre. La historia de este hombre que yo te contaba, que hoy es un pastor de nuestro ministerio, es la historia de miles, de cientos de miles de personas que no tuvieron el mismo final. Este le pidió ayuda a Dios y pudo reconstruir su familia, y no solamente que reconstruyó su familia, sino que acudió al llamamiento de Dios. Otros se divorciaron, se fugaron, otros cerraron para siempre su corazón y dijeron: nunca más voy a formar una familia. ¿De cuál de esos quieres ser tú? No importa lo que te digan los demás. Esta historia quedó como la historia de que Jonatán subió el gran peñasco de 4 pies. Pero esa actitud turbó a toda una nación, a todo un ejército. Yo quiero esta noche invitarte a que le abras tu corazón a Dios, a que le digas a Dios que lo necesitas, a que le pidas a Dios perdón por todos tus pecados. Luego estaremos orando por tus necesidades. Si estás dispuesto a hacerlo, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo donde te encuentres. Esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día quiero pedirte perdón por todos mis pecados y por todos mis errores. Te pido que me ayudes a conocerte, a seguirte, a caminar contigo todos los días de mi vida. Señor, acompáñame. Quiero restaurar mi vida. Quiero salir de lo malo. Quiero formar mi hogar bajo tu bendición. Señor, estoy seguro que tú me acompañarás. Y si tú me acompañas, Señor, estaré seguro de que la victoria será mía, de mi familia, de mis amigos. Yo te doy gracias por darme esta oportunidad de ser tu hijo. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén, iglesia. Dale un aplauso bien fuerte al Rey de los cielos. Aleluya. Maravilloso Dios.